Seguimos en la cuenta regresiva para el primer debate de candidatos presidenciales en México el próximo domingo. Es la oficialista Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que es la coalición Partido Verde, PT y Morena, Xóchitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México, que es la alianza de partidos PRI, PAN y PRD, y Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano. Escucharemos propuestas de educación, de salud, pero también de transparencia y combate a la corrupción. Entre las propuestas de la oficialista Claudia Sheinbaum se incluye la creación de una agencia federal anticorrupción, pero dependiente del Ejecutivo, mecanismos de impugnaciones por contratos ilegalmente adjudicados, una nueva ley general para investigar y sancionar delitos por hechos de corrupción, simplificación administrativa y transparencia en el uso de fondos. Y al igual que el presidente de México, a quien ella tilda de honesto, Sheinbaum ha puesto en duda la necesidad de contar con el INAI, el Instituto de Acceso a la Información. Xóchitl Gálvez habla por su parte de reconstruir y renovar el sistema de auditoría pública, vigilancia del presupuesto, perseguir de oficio casos evidentes y ostentosos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y contratistas, reducir también al mínimo las adjudicaciones de contratos gubernamentales, adjudicaciones directas, mecanismos de denuncia anónima y aportación de pruebas o testimonios y no permitir el abuso del argumento de seguridad nacional para proteger la corrupción, entre otros. Por su parte, en su documento sobre un gobierno para México, el partido Movimiento Ciudadano del candidato Jorge Álvarez Maínez prometen una reforma del gobierno y la gobernanza democrática, dicen, para contar con una política de Estado que erradique la corrupción, vigilada y controlada por la ciudadanía, administración pública profesional con servicio civil basado en el mérito, órganos autónomos para salvaguardar áreas estratégicas de la vida pública y más. Todas estas promesas que llegan cuando México se ha estancado en mejorar la percepción de la corrupción. Según el informe 2022 de la Organización Transparencia Internacional, México tiene 31 puntos de 100 el más alto. Está en la posición 126 de 180 países que analiza. Y entre el grupo de países miembros de la OCDE, que son 38, México está en último lugar. El director ejecutivo de Transparencia Mexicana es Eduardo Bojorquez. Y te invitamos, Eduardo, muy buenas noches, para que nos hables de cómo hacer sentido de estas propuestas cuando tratamos de entender si lo que existe sirve, cuánto sirve y si lo que hay que hacer es empezar desde cero. Gabriela, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. A ver, de lo que no hay ninguna duda es que la promesa más importante que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador siendo candidato, que era, y cito textualmente, erradicar la corrupción en México, ya podemos decirlo con toda claridad, es una promesa incumplida. Siguen pagando el costo de la corrupción los hogares a través de trámites y servicios. Sigue habiendo corrupción en las licitaciones públicas, sigue habiendo corrupción en la obra, pero además ahora, Gabriela, tenemos un nuevo ingrediente que es una penetración cada vez mayor del crimen organizado en la contratación de obra pública, por ejemplo, a nivel municipal. Hemos identificado ya varios municipios de la República Mexicana que están entregándole contratos a empresas que no solo son fantasmas, eso quiere decir que evaden impuestos, que solo sirven para simular competencia, sino que incluso tienen presencia ya del crimen organizado. Entonces, a lo que teníamos en 2018 de una corrupción sistémica que había que enfrentar con medidas sistémicas, se agrega ya una creciente fuerza al crimen organizado que afecta a la procuración de justicia, como todos sabemos, la seguridad, incrementa la violencia y ahora se están metiendo hasta en los contratos de gobierno. Entonces, el debate seguramente tocará los puntos que ha señalado, pero creo que un faltante en todas las propuestas es cómo vamos a lidiar con el crimen organizado que está haciendo su parte en la corrupción del país. Qué importante. Y ayúdame también a incorporar el factor de la transparencia en años de gobierno estos en los que periodistas, ciudadanos han sufrido justamente por obtener información apelando a ese derecho. Sí, mientras más había un gobierno que podría ser criticado por corrupción, como el gobierno del expresidente Peña Nieto, más era necesaria y por lo tanto se iba abriendo más información sobre contratos, sobre bases de datos completas de la forma en la que se estaba siguiendo el presupuesto público.
y paradójicamente con un presidente que fue electo con la bandera de la anticorrupción, el presidente López Obrador, vino un periodo de cerrazón. Ha crecido el número de solicitudes de información que se declaran desiertas, que es una forma de evadir la transparencia. Se ha clasificado de más como asuntos de seguridad nacional temas de contratos que pues antes era normal conocer, discutir, investigar, y bien lo señalas, incluso el periodismo de investigación ha sufrido porque muchas de las bases de datos públicas con las que se construían investigaciones periodísticas para controlar el ejercicio del gobierno venían de una colaboración estrecha con el órgano constitucional autónomo que abre la información en el país, que es el INAI. Durante los 6 años de esta administración, el INAI ha estado bajo la mira presidencial, ha sido la forma de argumentar que no ha funcionado, que cuesta mucho, pero la verdad es que resulta incómodo al poder y por lo tanto pues una pieza que se ha pretendido remover del escenario institucional en México. Yo diría que a pesar de que tenemos las conferencias de prensa matinales que tienen cierto carácter de apertura, pues lo que solicita el ciudadano, lo que está buscando en términos de información, no se le entregan en los términos que marca la Constitución mexicana, Gaby. Pues así está el planteamiento y así llegaremos al domingo. Gracias, Eduardo. Este tema es complejísimo. Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana, dándonos luz de lo que podemos esperar en ese debate. Estaremos muy atentos. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación.